A finales del siglo XVIII surgió un nuevo modelo de diseño para las cárceles, donde una torre central en un patio rodeada por celdas que permite observar a presos sin que ellos sepan si son observados o no. Este cierto modelo ejerce una presión en tal preso al no saber si son siempre vistos o no. Esto termina haciendo que se controlen a sí mismos y la teoría ahora es: ¿así funciona la sociedad? En 1975, Michel Foucault expuso esta idea ante la sociedad, bautizada como panoptismo. Ser percibidos en un comportamiento no aceptable supondría quizás no encajar en una sociedad o en algún paradigma de pensamiento contemporáneo. Con el tiempo quizás tendrás una noción muy precisa de lo que consideran o no aceptable las personas que te rodean. Tú como individuo no eres vigilado, pero sí incentivado a actuar de cierta forma, lo que de cierto modo cuenta como una vigilancia o una restricción de tu actuar. Lo que a menudo llamamos moralmente correcto y que a su vez define nuestras acciones como buenas o no, es la torre de vigilancia según el concepto anterior. Esto nos obliga de cierto modo a portarnos bien según pues las creencias de cada uno, o pues ni siquiera de cada uno sino de los demás, porque nos sentimos culpables o entre comillas vigilados. Los roles y la manera de actuar a la hora de relacionarnos están definidos como Los roles y la manera de actuar a la hora de relacionarnos están tan definidos que salirse lo más mínimo implica crítica, como lo podemos percibir sin tan solo reímos de más en un momento dictado como inapropiado por los vigilantes o espectadores o por nuestros propios semejantes. Nos vigilamos los unos a los otros sin saberlo y nos creemos libres sin serlo, y esa es nuestra cárcel, dice Michel Foucault. El Chorro de Quevedo, localizado en el barrio de La Candelaria de Bogotá, es el corazón histórico y cultural de la ciudad. La arquitectura colonial se pudo mantener casi intacta. El centro histórico de Bogotá es uno de los mejores preservados en Latinoamérica. Es actualmente un lugar colorido, lleno de magia y seres extraordinarios que conviven con el ambiente bohemio, donde llegan diariamente los artistas que divierten a los transeúntes. En el centro histórico tiene magia, tiene vida propia, es un sitio de interés no solo por los lugares de entretenimiento que allí se buscan, sino porque hace parte de la vida de la comunidad, de una ciudad y de un país que vale la pena conocer. En este sector podremos encontrar artesanías, restaurantes y pequeñas tiendas. El lugar es altamente concurrido principalmente por estudiantes universitarios que llegan al lugar para disfrutar de un momento de esparcimiento y especialmente para dejarse atrapar por las historias narradas por los cuenteros de turno. La plazoleta de Chorro de Quevedo es una de las principales atracciones históricas y culturales de la ciudad. Llegar a este lugar es transportarse a otra época, rodeada de edificios coloniales. La plazoleta Chorro de Quevedo tiene un significado extrañable para la historia de la ciudad, ya que se presume que allí ocurrió la fundación de la ciudad de Bogotá. El callejón del Embudo se cree que este lugar en donde se fundó Bogotá y su nombre es porque el padre Quevedo hizo construir una fuente para los habitantes, logrando así un fácil acceso al agua. A un lado, el norte, tiene la ermita del Palomar del Príncipe, una pequeña iglesia de barro pintada de blanco que tiene algo más de 300 años. A la entrada hay 3 escalones de tablón de ladrillo. Se mandó hacer en memoria de la que rodearon las 12 chozas el día de la fundación de la ciudad. La corona, su españada, un gallo estático. En 1832, el lugar fue adquirido por el padre Agustino Quevedo, quien instaló una fuente pública de agua. El chorro se mantuvo hasta 1896, cuando se derrumbó un muro que destruyó la fuente y algunas de las construcciones aledañas.
En 1969 se reconstruyó la plazoleta basándose en algunas imágenes y maquetas antiguas y se instaló una pileta. Ese mismo año se construyó la ermita de San Miguel del Príncipe, a imagen de la antigua capilla del Humilladero, que fue la primera iglesia que tuvo Bogotá. Hacia 1985 se restauró y se dotó de un muro con unos recuadros y unas figuras humanas al costado. Elegimos la Plaza del Chorro de Quevedo como ejemplo perfecto para el concepto panóptico, porque podemos observar la reacción cuentero-espectador aquí en la Plaza del Chorro de Quevedo un día sábado. En esta ocasión lo tenemos como vigilante, cumple con ciertos requisitos como una buena expresión física corporal que denota seguridad y pues la transmite a los demás, lo cual pues ejerce cierta presión hacia sus espectadores, como lo son pues las personas que vienen acá a escucharlo, y pues pudimos denotar que pues una persona no se puede relacionando estos conceptos como cuentero, el vigilante, que es la persona que está encargada de vigilar a los demás, que serían sus espectadores, y como tal controlar algunas emociones o expresiones físicas y como resultado que el espectador, más que el mismo cuentero, que es en este caso vigilante, se encuentra en un constante psicoanálisis tanto de los demás espectadores pues como del vigilante, lo cual le impide actuar libremente, y pues esto no es percibido, o este tipo de vigilancia o restricción no es percibida por como tal la persona vigilada, que sería uno de los espectadores. Nos vigilamos los unos a los otros sin saberlo y nos creemos libres. Esa es nuestra propia cárcel. Por medio del aplauso van a escoger la que quieren escuchar, ¿les parece? Muchas gracias, qué entusiasmo y mamá. Por eso es que nos roban a lo bien. Sí, claro, con esa energía, hermanos. No. Nosotros los rolos de verdad que somos faltos. Vamos a empezar nuestro video diciendo que escogimos el Instituto Técnico Central de La Salle, Colegio de Educación Superior, y quise escogerlo por su relación directa con las construcciones panópticas, especialmente por esa torre, desde donde se ven todos los patios del colegio. La historia del técnico se remonta al 9 de febrero de 1986, cuando llegan los 6 primeros hermanos de La Salle al asilo de San José, que era el antiguo Colegio del Espíritu Santo, para enseñar artes y oficios. Los hermanos lograron del gobierno, 2 años más tarde, la adquisición de máquinas, herramientas y materias primas para talleres de carpintería, herrería y telares. Así nació la Escuela de Artes y Oficios, que más adelante sería el Instituto Técnico Central de La Salle. El 19 de marzo de 1904, el doctor Antonio José Uribe
previo acuerdo con el hermano visitador provincial de los hermanos de las escuelas cristianas, inauguró la Escuela Central de Artes y Oficios de Bogotá, y al año siguiente se expidió el decreto 146, por el cual se reorganizaba la escuela y se establecía el plan de estudios con las especialidades de mecánica, fundición, herrería, caldería, ebanistería, zapatería, talla, modelaje y fabricación de tejidos. El propósito de sus fundadores fue el de crear una institución técnica de formación superior que respondiera a las necesidades de formación técnica y tecnológica apta para impulsar la industrialización del país a comienzos del siglo XX. A la manera de la Escuela de Artes y Oficios de Francia se adoptó su estructura curricular, la cual incluye actividades pedagógicas, culturales, de investigación y divulgación de la tecnología. La necesidad de una institución técnica que, además de formar profesionales, produjera estudios e investigaciones aplicadas que sirvieran de apoyo al desarrollo industrial. Se manifestó en 1910 con la Ley 32, la cual ordenó la dotación de maquinarias modernas a los talleres de la escuela y la implementación de planes de estudio que comprendían 4 años de preparatoria y 4 años de técnico superior. En el año de 1910 se graduaron los 5 primeros técnicos en construcciones de cemento, mecánica y electricidad, dibujo e industria textil. Además, se realizó la primera exposición industrial organizada por la Escuela Central de Artes y Oficios con motivo de la celebración del primer centenario de la independencia. El 24 de noviembre de 1916, José Vicente Concha expidió el decreto 2006, por el cual se otorga a la Escuela Central de Artes y Oficios la facultad de conceder ciertos títulos. Se trataba de otorgar a los alumnos que hubieran cursado en ella con éxito todas las materias correspondientes a los estudios teóricos y prácticos, los títulos de ingeniero de electricidad y artes mecánicas, en electricidad e industrias textiles y en electricidad y arte industrial decorativo. El 19 y 20 de agosto de 1917, un terremoto destruyó la edificación donde funcionaban los talleres y laboratorios y trastornó seriamente las labores académicas. El decreto 121 del 4 de abril de 1919, expedido por el presidente Marco Fidel Suárez, estableció que la Escuela Central se denominaría en lo sucesivo Instituto Técnico Central. Entre los años de 1920 y 1930 se constituye la actual planta física bajo la responsabilidad del arquitecto hermano Benjamín Gueric y con la colaboración de los ingenieros egresados del instituto y estudiantes de ese momento. Luego llegaría el año de 1931, el cual fue uno de los más difíciles en la historia del técnico. En efecto, mediante el decreto 2219 del 18 de diciembre, el Gobierno Nacional fusionó el Instituto Técnico Central con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Los hermanos salieron del técnico luego de graduar aproximadamente 150 ingenieros, quienes se organizaron en torno a la Sociedad de Ingenieros del ITC y fueron los gestores de grandes y pequeños proyectos industriales del país en esa época. Las investigaciones de la época, realizadas por los profesores y estudiantes, se encuentran publicadas en la revista del ITC con los proyectos de grado en el archivo de la Universidad Nacional. La institución continuó formando técnicos en diferentes ramas industriales. Entre 1932 y 1951 la institución es dirigida por rectores laicos. En ese periodo cambia de nombre varias veces, denominándose Escuela de Artes Manuales, Escuela Industrial e Instituto Técnico Superior, manifestando deterioro notable en sus talleres, planta física y administración. Los egresados se agremiaron en torno a Socotein, Sociedad Colombiana de Técnicos Industriales. En 1951 el presidente Laureano Gómez devolvió la dirección del instituto a los hermanos, quienes al reasumir la dirección de la institución señalaron sus derroteros para hacer del instituto el gran centro de formación de jóvenes para la industria. En los años 50 nació el Bachillerato Técnico Industrial en Colombia. El Gobierno Nacional, mediante el decreto 2436 del 11 de septiembre de 1959, modificó los planes de estudios para la enseñanza industrial y comercial. Así se implementó una escolaridad que contemplaba un primer nivel de 5 años, al final de los cuales se expedía el título de experto, y 2 años más que los hacía bachilleres técnicos. La primera promoción se graduó en 1961.
En 1977, el hermano Luis Alejandro Ruiz Martínez funda las carreras intermedias profesionales, hoy programas de educación superior. Por el decreto 2809 del 31 de marzo se autorizó al técnico central para ofrecer carreras intermedias. El decreto 2859 del 26 de noviembre de 1984 declaró como monumento nacional el edificio donde funciona el Instituto Técnico Central. Y mediante el decreto 158 del 26 de abril se declaró al Instituto Técnico Central como Escuela de Educación Superior. Por medio del decreto 1522 del 12 de septiembre de 1995, el Gobierno Nacional aprobó el Acuerdo 25 del 21 de junio del mismo año, por el cual el Consejo Directivo establecía la estructura orgánica del Instituto Técnico Central. En el artículo 12 del mencionado decreto se define la sección de bachillerato como Instituto de Bachillerato Técnico Industrial. En los artículos 13 al 17 se organiza el gobierno escolar de bachillerato y se le asignan funciones al Consejo de Dirección y al Consejo Académico, lo mismo que a la Vicerrectoría. También en 1995 se implementan los programas de especializaciones en diseño y construcción de redes de distribución de energía eléctrica de media tensión e instrumentación industrial. En el 2005 se conmemoran los 100 años de fundación del Instituto Técnico Central y se crea el programa de sistemas. Durante el 2006, el instituto recibió la visita de los pares académicos y el 1 de diciembre, por medio de la resolución 7772 del Ministerio de Educación Nacional, otorga el carácter de escuela tecnológica o institución universitaria, el estatus que le corresponde, y lo posicionan como la primera escuela tecnológica oficial de Colombia, confiriéndole nuevamente la potestad de graduar ingenieros como en la primera época, aprobando la ingeniería en diseños de máquinas y productos industriales y la ingeniería en procesos industriales. Nace el programa de mecatrónica y la especialización en mantenimiento industrial. En 2008 es reconocida por la UNESCO en el área de educación técnica y profesional, lo mismo que por el Ministerio de Educación Nacional con el Premio a la Calidad Educativa. Este último premio le es otorgado nuevamente en 2011 y 2012. Este edificio es escogido y se relaciona con el texto de Villar Castillo de Michel, porque desde esa torre se pueden ver todos los patios de la edificación y uno desde ningún salón puede ver si eso no observado. Entonces es un claro ejemplo de construcciones panópticas.